Bueno, hemos iniciado la serie Templanza, cualidad del fruto del Espíritu Santo. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre la templanza en tiempos duros. Y en el libro de Proverbios, capítulo 25-28, dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Hello. Mire, qué curioso, porque en aquella época, cuando esto se escribe, era muy normal el tema de las guerras, el tema de conquistar territorios, el tema de ir a defender lugares, naciones. Y hablar sobre una ciudad sin defensa es hablar de una ciudad fácil de conquistar, fácil de dominar y de someter. Y el libro de Proverbios, que es escrito por Salomón, el hombre más sabio del mundo, dice que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. La templanza no es precisamente el dominio propio, pero sí está muy relacionada al dominio propio. Una persona con temple es una persona con firmeza, es una persona que logra dominar no solamente sus pensamientos, sino también sus emociones y sus acciones. Por eso la templanza es clave, porque una persona con templanza es una persona que es lanzada al destino profético que Dios estableció para su vida. Usted ve, cuando ve el arquero con el arco y la flecha, el momento de mayor tensión entre el arco y la flecha se llama templanza. Es el momento de mayor temple, donde ya no puedes tirar más el arquero, el arco. Pero el momento de soltar la flecha es el momento donde la persona con temple es lanzada a su destino y a su propósito. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, 25 dice: y todo aquel que lucha en todo demuestra templanza. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo, cuando escribe esta iglesia, esta carta para los Corintios, está hablando sobre la persona que tiene templanza, que desarrolla templanza y va detrás de una corona incorruptible, que es la corona de Cristo, que es seguir el modelo de vida de Jesucristo. Y el que sigue el modelo de vida de Jesucristo solo es aquella persona que puede tener templanza. Templanza ante la adversidad, templanza ante la crisis, templanza ante los problemas, templanza ante los ataques y las provocaciones. Hello. Porque hay que tener firmeza, dominio propio, templanza al momento de tu ser provocado y provocada. Solamente tienes que ir a manejar aquí en la calle para que la templanza quiera irse y desaparecer. Y el hombre verde tocarte la puerta y decirte: déjame salir. Diga conmigo: templanza. ¿Pero qué es templanza? Consiste en moderar el apetito y el uso excesivo de las emociones. Y esta parte me gusta: sujetando la razón. ¿Por qué sujetar la razón? Como diría aquel profeta famoso Gilberto Santa Rosa: no hagas caso a la mente lo que dice el corazón. Algo así, ¿verdad? Dice el versículo bíblico. Sujetando la razón, porque déjame decirte algo: tu mente muchas veces, para no decirte el 100% de las veces, te va a dar una buena razón para cometer un error. Tu mente te va a dar la mejor excusa para hacer lo que tu carne le plazca. Tu razón te va a decir: te lo mereces. Just do it. Hazlo. Te lo mereces. Pero no siempre hacer lo correcto es la voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí? No siempre hacer lo correcto es la voluntad de Dios.
Porque los caminos de Dios son misteriosos y muchas veces para la razón humana decir esto es lo correcto, esto es lo que yo debo hacer, esto es lo que yo tengo que hacer, probablemente sea totalmente contrario a lo que Dios quiere hacer. Por eso no siempre hacer lo correcto terminará siendo la voluntad de Dios. Y para eso necesitas templanza. Necesitas templanza para saber accionar en el momento que Dios lo determina y en la manera en que Dios lo determina. Hay gente que dice, yo, mira, ¿sabes qué? Le voy a decir 4 cosas a esa persona porque se las merece. Y probablemente sí se las merezca. El problema es que no porque se las merezca, tú se las tengas que decir. Hello. Los casados digan amén. A mentiroso que La palabra templanza del latín se lee temperantía. Y la templanza, esta templanza está relacionada con la sobriedad o moderación del carácter. Fíjese que habla del carácter, porque es la moderación del carácter, el dominio de las emociones. Emociones y carácter son dos cosas totalmente diferentes. Las emociones no tienen nada que ver con el carácter. El carácter está por encima de las emociones. Nosotros desarrollamos o nacemos con temperamentos diferentes: colérico, sanguíneo, melancólico, flemático. Y según el temperamento o la combinación de diferentes temperamentos, la persona tiene una personalidad. Pero darle rienda suelta a las emociones tiene que ver con la inmadurez y la falta de templanza en una persona. Hay gente que dice, es que yo soy así. ¿Tú eres así? Ok. Adelante. Con los años me cuentas qué tal. Sé tú mismo. Es el peor consejo que le puedes dar a alguien. Imagínate cuando yo tenía problemas de ira y que alguien me dijera, sé tú mismo. Es el peor consejo que me hubieran dado. ¿Sí o no? Sé tú mismo. Es el peor consejo que le puedes dar a alguien. No puedes ser tú mismo. Tienes que ser quien Dios dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres y tú haces lo que Dios dice que haces. Por eso una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Y los impulsos tienen que ver ¿con qué? Con las emociones que tienen falta de carácter. Por eso la templanza refleja el dominio de la voluntad humana. Cuando aprendes a someter la voluntad humana ante la voluntad de Dios. Me encanta esa canción que cantábamos al final, el Shaddai. Shaddai significa todopoderoso, omnipotente. Eso es lo que significa Shaddai. Es uno de los nombres que se le da a Dios en la Biblia. Él es el Shaddai, el todopoderoso, el omnipotente. Y por tal razón yo debo someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Mi voluntad humana debe ser sometida a la voluntad de Dios. ¿Has escuchado alguna vez a alguien que te da un consejo y te dice, tienes que tener fuerza de voluntad? Y hasta lindo suena, ¿no? Qué lindo suena cuando alguien te dice, tranquilo, tranquila, solamente necesitas fuerza de voluntad. ¿Cuál fuerza de voluntad? Si usted solo no puede. Usted sola no puede. Necesita la voluntad de Dios en tu vida. Ningún ser humano tiene fuerza de voluntad. Solamente Dios es el único que puede hacer que las cosas salgan en tu vida como Él destinó que iban a suceder. Gracias por su entusiasmo. Diga conmigo templanza. Templanza es igual a poner límites, ¿sabías? Una persona con temple es una persona que aprende y sabe poner límites, sobre todo no límites a las demás personas, sino límites a los deseos que están vinculados al pecado.
Una persona con templanza, mire, todos somos tentados, todos. No dejaremos de ser tentados. La Biblia incluso dice que cuando seas tentado, lo único que no tienes que hacer es adjudicarle esa tentación a Dios. Porque Dios no tienta a nadie. Ay, esta tentación me la puso Dios. ¿Cuál Dios? El Señor me puso esta tentación. El Señor de los anillos será. O el Señor del colmado. Pero Dios no fue. Es el enemigo que se encarga de poner las tentaciones. Ahora, cuando una persona tiene temple, por más deseo carnal que haya en su corazón, como seres humanos que somos, no va a tomar la decisión de pecar. No va a tomar la decisión de caer. O si cae, tiene la oportunidad de arrepentirse y de ir a la presencia de Dios, y según el pecado que cometa, sufrirá las consecuencias. Por eso la Biblia es tan clara cuando dice que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y que tengamos el carácter de Cristo, la mente de Cristo. La mente de Cristo es el carácter de Cristo. Y para eso necesitas conocer a Jesús. Saber cómo Jesús piensa, saber cómo Jesús actúa. No puedes seguir el modelo de alguien que no conoces. Hace una semana un joven se me acercó y me dijo: pastor, yo necesito estar al lado suyo. Y yo sé que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Yo necesito estar al lado suyo, yo quiero ser su escudero, yo quiero estar al lado suyo, porque sé que si estoy al lado suyo voy a crecer. Y así no funciona. Así no funciona. Digo, ¿qué tiempo tienes acá? Dijo, tengo 4 años. Y yo, ok. Para tú estar al lado mío, primero es un proceso que tú debes pasar. Necesitas, si alguien quiere estar al lado mío, al menos tiene que recorrer el camino que yo he recorrido. Eso es simplemente liderazgo. Lo mismo pasa con tu vida. Le digo a mi hijo, le digo, mira, un día mi hijo me dijo, papi, yo quiero ser como tú. Le dije, eso es un error. No tienes que ser como yo. Tienes que ser, debes ser mejor que yo. Porque a tu edad yo no tenía las cosas que hoy día tú tienes. Tienes mayor capacidad, tienes mayor oportunidad, tienes más apoyo, tienes a tu papá, a tu mamá, una familia. Yo no tuve eso. Y cuando le hablaba a este joven, le decía, mira, cuando un hombre debe ser formado en su carácter, ¿sabes cuál es el primer requisito? Servir en seguridad allá afuera. Ese es el primer requisito, porque allá el carácter es formado. Y ¿sabes qué? Yo tengo gente millonaria, empresarios, gente de poder que están allá afuera con su chalequito. Aquí viene la gente millonaria, parquean su vehículo, se ponen su chalequito y se ponen a ayudar con el tráfico, a parquear. Viene una gente a la iglesia, lo insulta porque se quiere parquear el lugar y le dice que no se puede. ¡Y esto no es una iglesia! Habla Jehová. Sí, una iglesia con normas. Y además tienes que estar en un grupo de hogar en tu casa, tienes que vincularte, involucrarte, ser parte. Y si tienes 4 años, le pregunto, ¿cuál es tu líder de grupo de hombres de valor? Ay, que no voy a hombres de valor. Ahí tiene que comenzar, papito. Es ahí que tienes que comenzar. Porque si vas a estar al lado mío, no vas a durar 5 minutos al lado mío. Porque vas a salir llorando y ofendido. Por eso los discípulos a veces no entendían las señas de Jesús. Estaban medio locos porque necesitaban tener 3 años ahí, formándose en el ministerio. Imagínate, Jesús viene, Pedro viene donde Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos comenzaron a responder, unos dicen que eres esto, otros dicen que eres aquello. Y viene Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir. Y Jesús le dice, wow, Pedro, seguro te congregas en Global, porque esa revelación... Dice, wow, no te lo reveló ni carne ni sangre. Imagínate a Pedro, que tenía una gran necesidad de aprobación y de aceptación. Sacó pecho paloma.
Y comenzó esto me lo imagino yo, no está en la Biblia por si acaso. Comenzó a decirle a los discípulos, ¿escuchaste lo que dijo Jesús de mí? Se engrandeció. Porque estar al lado de Jesús y que el mismo Jesús te diga, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mínimo te crees la cuarta persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo y tú. Y está Pedro, ya tú sabes, caminando. Y siguen conversando. Y Jesús les cuenta lo que va a suceder en la cruz del Calvario, que es necesario que Él muera. Y se le mete a Pedro un demonio de guardaespaldas. Y le dice a Jesús que nada de esto te acontezca sobre mi cadáver. Y dice la Biblia que lo llamó aparte para tratar de convencerlo de que no hiciera tal cosa. Es decir, de que no fuera a la cruz. El mismo Pedro, que 5 minutos antes había tenido una revelación poderosa de Dios. ¿Y sabes qué le dijo a Jesús? Pero te agradezco tu cariño. Agradezco tu buena intención de cuidarme. Mira, por eso te escogí como escudero, porque sabía que tú me ibas a cuidar y que ibas a estar pendiente de mí. Déjame orar por ti para que el Señor te bendiga, Pedro. ¿No le dijo eso? ¡Satanás! Y a ninguno de mis líderes le he dicho Satanás todavía. Imagínate a ese joven, yo quiero estar al lado tuyo a las 5 horas. Y, ¡Satanás! ¿Qué tú estás pensando? Fuera de aquí. Dijo, Satanás, aléjate de mí. No piensas en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Entonces esto es probable, una persona que no tiene templanza, tener un pensamiento de Dios a las 11 de la mañana y un pensamiento del diablo a las 3 de la tarde. Ahí no cabía un amén, ahí era ya y que iba. Necesito pautas para desarrollar templanza entonces. Una de las cosas principales para aprender a desarrollar templanza es aprender a decir no. Porque cuando tú no aprendes a decir que no, entonces eres la presa fácil de las decisiones de un tercero. Cualquier otra persona va a decidir por ti. Cualquier otra persona te va a llevar al lugar donde esa persona quiere ir. Pero cuando tú no sabes decir que no, no sabes quién eres, no sabes de dónde vienes, no sabes dónde estás y mucho menos no sabes hacia dónde vas. Aprender a decir que no es importante. Yo valoro más las personas que me dicen, pastor, no me puedo comprometer con esto, a que me digan que sí y queden mal. Es más peor. Es peor, porque estás quedando mal. Es preferible que digas que no. Hello. Cuando no aprendemos a decir no, nos comprometemos a llevar cargas que no nos corresponden. Así de sencillo. No nos corresponden. Y vas a caer mal. Pero ese sentimiento no es tu responsabilidad. Solamente no sabemos decir que no cuando necesitamos aprobación y cuando necesitamos aceptación. Incluso a mis empleados, a mi equipo de líderes, siempre les pregunto, ¿tú qué vas a hacer los lunes, por ejemplo, que no trabajamos los lunes? Le digo a los empleados, ustedes pueden venir el lunes, el que puede, tenga la disponibilidad, venga. Que necesitamos adelantar algunas cosas y se le pagan las horas extras, by the way, somos una empresa. Pero aún así yo les pregunto si puedes. Si tienes algún compromiso, si tienes algún viaje familiar, pues no, eso es prioridad. A menos que se pueda mover, qué sé yo. A lo que me refiero es aprender a decir que no, es muy importante. Y enseñarle a tus hijos a que aprendan a decir que no, mejor todavía. Lo segundo es, no imagines demasiado. El ser humano tiende a tener pensamientos pesimistas y debemos detectar esos pensamientos y ponerle límites. Daba una conferencia, esta semana di muchas conferencias, gracias a Dios, en algunas empresas y fundaciones.
Y hablaba mucho sobre piensa en lo que estás pensando. Necesitas pensar en lo que estás pensando. Porque ahí vas a identificar si el pensamiento que tienes es tóxico, es negativo o es pesimista. Identificarlo y comenzar a erradicarlo. Un pensamiento negativo es desplazado con un pensamiento positivo. Por eso la Biblia claramente dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo digno, si hay cosa alguna para dar gracias a Dios por esas cosas buenas, entonces en eso debes pensar. Si hay algo digno de alabanza en algo, en eso debes pensar. Hello. Hay gente que se hace una película, si el pastor no lo saludó, ay, el pastor no me saludó, el pastor seguro le dijeron algo de mí, yo le caigo mal. O en el trabajo, cuando un compañero llegó, o tu jefe te pasó por al lado ni te miró, eso es porque yo le caigo mal, yo sé. O sea, siempre hay un pensamiento negativo, hello. ¿Sabes qué templanza es aprender a colocar en prioridad tus emociones correctas y positivas? Cuando a mí alguien me rechaza o me desprecia, yo no le doy importancia a eso. Mire, cuando comenzó este tema de las redes sociales, cuando alguien ponía un comentario negativo en las redes sociales sobre mí, eso me ponía de un mal a mí. Y yo me entristecía y yo decía, pero ¿por qué esta persona dice esto si no me conoce? O no sabe lo que yo quise decir, qué sé yo. Ahora ni los leo. Y a veces que me topo con uno que me da mucha risa, le respondo. Y le respondo con el mejor humor de la bolita del mundo, con el sarcasmo. Y está comprobado científicamente, que las personas que usan el sarcasmo como humor son las más inteligentes. Pero para llegar a este nivel tienes que conocer tu propósito. Diga conmigo, propósito. Hubo un delay allí. La gente no conoce su propósito. Miren, esto va para todas las personas que son empleados. Todas las personas que son empleados, que trabajan y tienen un sueldo, un salario. Escúcheme. Trabajar por dinero es prostituirse. Yo creo que nos podemos ir ya después de esto, ¿verdad? Trabajar por dinero es prostituirse. Hay gente que busca un trabajo solo porque le están ofreciendo más dinero. Así de simple. Quien trabaja por dinero se prostituye. Así de simple. Yo tengo una persona que trabajaba mucho más, ganaba mucho más dinero en el lugar donde estaba, y yo luego la contraté, o sea, le ofrecí trabajo, no le podía pagar lo que ella estaba ganando, pero le dije, mira, podemos comenzar con esto y en el camino vamos mirando. Ella me dijo, mire, lo que sea, pastor, pero yo no quiero seguir trabajando en ese lugar tóxico. Y hay gente que aguanta la toxicidad con tal de recibir la paga que necesitan. No conocen su propósito. Es que yo saqué cuenta, yo necesito tanto, 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 tanto. Entonces yo haciendo esto y esto, me gano un poco más que eso y cubro todos los gastos. ¿Dónde está tu fe? ¿En Dios o en el dinero? Estaba en un hotel hace como 2 semanas. Nos reunimos 4 pastores, donde tenemos un círculo íntimo de mentoreo. Nos vamos nosotros 4, 3 días y nos mentoreamos. Hablamos de las cosas que no podemos hablar con nadie. Y en esa conversación, que fue muy productiva, hablamos un poco de esto, del propósito. Si entendemos el propósito. Ser pastor, iglesia, es el tercer trabajo más difícil del mundo. Y esto dicho científicamente por personas que no son cristianos.
La revista del New York Times sacó un artículo diciendo que el trabajo más difícil del mundo es ser presidente de los Estados Unidos. El segundo trabajo más difícil del mundo es ser director de una universidad. Y el tercer trabajo más difícil del mundo es ser pastor. Pastor de verdad, no hablo de los charlatanes. Los de verdad. Y muchas veces tú quieres renunciar. Cuando tú ves la gente, tú dices, Señor, ¿y en verdad tú escogiste a esa persona para salvar al mundo? Tú dices, y de repente te inviertes en una persona y de repente esa persona toma otra dirección o decisiones equívocas. Tú dices, ya yo no quiero seguir, me voy a dedicar a ser veterinario mejor. El que entendió, entendió. Porque trabajar con personas es lo más difícil. Es lo más difícil, créame. Si usted trabaja en un escritorio y no tiene que ver con gente, dele gracias a Dios. Porque lo más difícil es trabajar con personas. Cada cabeza es un mundo, dice el dicho, y es real. Al día siguiente estábamos desayunando y como buen dominicano que soy, pedí los 4 golpes. No me diga usted no sabe lo que son los 4 golpes. A ver, ¿qué los 4 golpes son? Huevo, salami, queso. ¿Y el mangú dónde lo dejó? Pero de por Dios. Yo no como arepa, yo como los 4 golpes. Y yo le digo al mesero, ¿y que me lo entregan en la cocina? Mi mentor y yo nos miramos y nos reímos. Le puse la mano en el hombro y le dije, príncipe, mira. Primero, si yo te pido 57 huevos, tú me traes los 57 huevos y si hay que pagarlos, tú me dices cuánto es y no pasa nada. Segundo, si nada más quedaban 2 huevos en la cocina, el de mi amigo y el mío, tu deber es venir, notificarme que los 2 huevos que yo pedí, nada más me podía dar uno solo. Y yo tomo la decisión. Pero tú no puedes decidir por mí y segundo, no puedes responder de esa forma. Es una persona que trabaja por dinero. Cuando una persona trabaja solo por dinero, hace el peor trabajo, peor de lo que lo puede hacer. Y me topé con esta frase de Martin Luther King. Y Martin Luther King dice, si no has descubierto nada por lo que valga la pena morir, es que no estás preparado para vivir. Poderosa frase, ¿verdad? Diga conmigo, propósito. Es lo que más escasea. La gente sale de su casa para ir al trabajo, donde gana el dinero, con el que compra la comida, que al día siguiente le da las fuerzas para levantarse de su cama, para ir al trabajo, donde gana el dinero, con el que compra la comida, que le da las fuerzas para el día siguiente levantarse de su cama, para ir al trabajo, donde gana el dinero, con el que compra la comida, que le da la fuerza para el día siguiente levantarse de su cama, para salir de su casa, para ir al trabajo, donde gana el dinero, con el que compra la comida. Y así vive. De forma rutinaria. Te conviertes en un perfecto infeliz. Porque lo que haces, por más desafíos que tengas, por más retos que tengas, por más contrariedades que tengas dentro de tu propósito, tú haces lo que más te gusta hacer y eres feliz haciendo
Y cuando eres feliz, desarrollas dopamina, oxitocina, serotonina, endorfina y todos estos neurotransmisores son llamados las hormonas de la creatividad. Y la creatividad que te producen todas estas hormonas terminan dándote la resolución de los problemas. Entonces, no necesitas dinero, necesitas propósito, porque el propósito atrae los recursos. El propósito atrae las riquezas. El propósito atrae las ideas, las estrategias. Aquí la palabra en el griego, la palabra templanza en el griego es enkrateia. Se refiere a fuerza, poder o dominio de sí mismo. Es gobierno propio. Eso debemos hacer, gobernarnos a nosotros mismos bajo la dirección del Espíritu Santo. La templanza o el dominio propio como fruto del Espíritu Santo es sencillamente autodisciplina. Por eso la templanza se manifiesta a través del dominio de nuestras emociones. Sí. El dominio de nuestras emociones. Un carácter templado puede controlar sus acciones. La templanza se manifiesta sobre nuestros estados de ánimo. Yo soy pastor, soy neurocoach, manejo el tema emocional a la perfección, inteligencia emocional de la A a la Z, y hay días que amanezco triste. Porque aunque yo conozca todo esto, no quiere decir que mis emociones no puedan funcionar. Funcionan a la perfección. Cuando me molesto, ahí me doy cuenta, están funcionando mis emociones. Yo sufría de ira, yo era muy iracundo. Y la gente hoy día me pregunta, pastor, y entonces ya usted ya dejó. Y la gente malinterpreta este testimonio de mi vida, porque hace poco alguien me dijo, no, a mí me contaron que usted era muy iracundo. No, era del verbo ya no soy. ¿Ok? Ay, entonces usted dejó de sufrir ira, de sentir ira. No, cada vez que me molesto, me lleno de ira. Porque la ira es una emoción. No es algo malo. Dice la Biblia, airados, pero no pequen. O sea, no dice la Biblia, el que se llena de ira es pecador, ¿no? ¿Y cómo hace? Tengo templanza. Y mi temple hace dominar el enojo, la ira. Ahora, una energía negativa tú la puedes tomar y convertirla en energía positiva. Me monto en una Harley Davidson cuando estoy enojado y se me va todo. Hay gente que se van al gimnasio. Hay otros que se van a montar bicicleta. Hay otros que tienen un saco de boxeo y comienzan a darle con una foto del esposo ahí. En fin, cada quien tiene sus estrategias. Pero solo la templanza te puede dar el dominio sobre tus estados de ánimo. Mejor aún, la templanza te focaliza. Porque cuando tienes una tormenta emocional dentro de ti, no logras enfocarte en el propósito que Dios tiene para tu vida y te prostituyes trabajando por dinero. Encrateia tiene que ver con el control de nuestras pasiones, apetitos, como la ambición, placeres y deseos e impulsos. Se refiere a ser dueño de ti mismo. Necesitas, ser dueño de tú mismo me refiero porque Dios es tu dueño. ¿Cuántos dicen amén? A lo que me refiero a ser dueño de ti mismo es ser dueño de tus emociones, porque Dios es tu dueño, pero si usted le quiere dar rienda suelta a las emociones tóxicas, Dios no se va a meter. Dios dice, adelante, hágalo. Si algo es Dios para mí, es un caballero. Dios no te impone nada, Dios no te obliga a nada y Dios no continencia, sobriedad, dominio propio, moderación. Y por eso Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, apártense de toda apariencia de mal. No importa si no es malo, pero si parece, apártese. Dominar o controlar, ¿qué? Primera de Corintios 6:2 dice, todo
me es permitido. Todo te es permitido. Ahora, ¿te conviene? Ese es el punto. Ese es el punto. Hay muchos evangélicos que dicen que tomar vino es pecado. Ahí la primera señal de Jesús fue convertir el agua en vino. Entonces, ahí no entiendo. Ahora, tomar vino delante de una persona alcohólica, eso es un problema. ¿Entendió ahora el principio? La prudencia, templanza es prudencia. Yo no voy a venir a predicar acá y en vez de que me sirvan agua, sírvanme vino, por favor. No, porque se llama sobriedad. Tomar vino no es pecado. Ahora, tienes que analizar en el contexto en que lo vayas a hacer. Se llama madurez. Madurez. Y para tener la madurez necesitas templanza, madurez emocional. Santiago 3 del 2 al 8 nos habla de que tenemos que refrenar. Hay gente que dicen que el vino es pecado, pero tienen un don de lengua. Le dan rienda suelta a la lengua. Cuando se mueren hay que ponerle una caja para el cuerpo y otra para la lengua. Y cuidado si se la muerde, porque si se la muerde se envenena, porque son más venenosas las lenguas de esas personas. O sea, hay una incongruencia en tu liderazgo, en tu santidad. Toda la murmuración que hay, el chisme, el complot de hacer daño. Pastor, ¿y eso pasa dentro de las iglesias? Porque a las iglesias vienen personas como dolidas, heridas, dañadas. Y Colosenses 3:5 nos habla de que tenemos que dominar lo terrenal. Por eso dice el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, porque este está dañado. Yo prefiero el de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener templanza? Hablemos de las consecuencias. Primero, desperdicio de capacidad. Hay hombres de excelente capacidad natural cuya labor no alcanza ni la mitad de lo que podrían ser ellos si fueran temperantes en todas las cosas. A veces veo personas, no sé si te pasa a ti, algún primo, vecino, amigo, compañero de trabajo, no lo sé, que tú dices, esta persona, si supiera el potencial que tiene, todas las cosas que pudiera lograr. Y a veces decimos, si yo tuviera la mitad de lo que él tiene, todo lo que yo lograría y alcanzaría. Entonces, tienen potencial, pero lo que no tienen es templanza. No tienen templanza. Número 2, afecta el destino eterno. Si pudiéramos comprender que los hábitos que adquirimos en esta vida afectarán nuestros intereses externos y que nuestro destino eterno depende de que nos habituemos a ser temperantes, lucharíamos por eso. Créame. Lucharíamos por eso. Cuando más importante para ti lo terrenal que lo espiritual, no estás dentro del propósito de Dios. Hasta cuánto produzcas, porque hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tienen es dinero. Si Dios no es el centro de tu vida, todo lo demás no sirve. Todo lo demás no sirve. Lo dijo Martin Luther King. Si no encuentras algo que valga la pena morir, entonces no estás preparado para vivir. Y puedes morirte sin haberte preparado para vivir. ¿Sabías tú? Te puedes morir. Hay gente que me dice, pastor, usted no descansa, usted no para, necesita descansar. No, comprométete tú más,
para que compartamos la carga. Involúcrate más. Yo no necesito gente que quiera estar al lado mío. Yo necesito gente que trabaje para el reino de Dios, para construir el reino de Dios. Hay gente que andan construyendo sus castillos, pero no están construyendo el reino de Dios. Después se quejan de la maldad del mundo. Se quejan porque sus hijos están siendo bombardeados con doctrinas y pensamientos satánicos. Sí, pero tú estás construyendo tu castillo. ¿Qué quieres? ¿Ah? Sigue repartiendo currículo. Dale. Es que no duermo porque tengo que pagar el colegio. Dios se encarga de todo. Y no te lo digo como una frase bonita, te lo digo como lo he vivido durante los 24 años que tengo sirviéndole a Dios. Dios no me dio una esposa con 3 hijas por ser irresponsable. Yo no tenía nada. Usted conoce la historia. Yo no tenía nada. No tenía ni dónde caerme muerto. Mire, Nina estaba en crisis económicas y yo era la crisis económica. Pero cuando tú sabes el propósito de Dios en tu vida, tú no ves lo material, tú no ves lo terrenal, tú ves lo espiritual, lo eterno. Dios no le va a entregar a un hombre terrenal, una mujer con 3 hijas. Se lo entrega a un hombre espiritual. Le digo siempre a mis hijos, sobre todo al mayor, enfócate en crecer. Enfócate en crecer. Y si quieres una mujer de Dios para ti, tienes que convertirte en ese hombre de Dios que ella desea tener. Número 3, la falta de templanza desfigura el carácter. Porque los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfección el carácter de Cristo. Y por último, agotamiento físico. Luani, ¿estás aquí? Por favor, proyéctame la foto del pintor ruso Iván de Jesucristo. ¿Lo puedes lograr? Yo los entretengo a ellos aquí mientras tú la buscas. Y así la tenemos lista de forma completa para el resto de los servicios. ¿Ok? Bueno, como le venía diciendo. Agotamiento físico. Hay gente que me ve, pastor, se ve cansado. Y probablemente sí, porque yo estoy en un cuerpo terrenal. Esto es un cuerpo terrenal. Pero el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, mientras el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va fortaleciendo. Por eso el agotamiento físico por la falta de templanza es agotamiento físico interno y externo. Mire, mis escuderos lo saben, la gente que está cerca de mí, las personas que son mi equipo cercano, mi primera línea de trabajo. Ellos ven que yo llego, a veces ni duermo de sábado para domingo. Y llego aquí agotado, cansado, pero desde que yo cojo este aparato y me paro allí, mi mood cambia. Mire, yo me he parado aquí con 40 de fiebre. Me he parado aquí con costillas rotas. 3 costillas rotas. Dolor de cabeza, diarrea, sí. Porque usted no le da eso, ¿verdad? De todo, de todo. Sí, y yo no como el domingo entero, no como hasta el final. Porque yo hago esto en ayuna, imagínese, peor todavía. Tú dices, bueno, si tienes que comer algo. No, mi alimento es espiritual. Mi alimento no es terrenal. Y mi esposa, mire, podrá conocer todo esto y siempre estoy en el camerino con ella y me dice, cómete algo, que no como los domingos. Porque el propósito te sostiene. Yo dije, el propósito te sostiene.
te sostiene, te sostiene, te sostiene, te sostiene, te sostiene, te sostiene a ti y a tu familia. Yo quiero invitarte a ponerte de pie en esta hora. Cuando tengas la foto, la proyectas. ¿Vale? Exactamente. Ese que está ahí es Jesús. Es pintado por un pintor famoso ruso de nombre Iván Rebasavstrotsky. Y me encanta esta pintura. Mi mentor fue quien me enseñó esto. Me encanta la pintura porque si usted ve la cara de Jesús, se ve muy mal. Se ve muy mal Jesús allí. Y ese es Jesús en el desierto, así se llama la pintura, Jesús en el desierto. Mira el rostro que tiene, la mirada, el desgaste físico. Está en el desierto. Está siendo atacado por el enemigo. Satanás está ahí con él. Y muchas veces pensamos que cuando nos encontramos en esta condición física es porque estamos mal espiritualmente. Porque luego que Jesús se bautiza, acto seguido de bautizarse, el desierto. Es decir, que antes de Jesús comenzar el ministerio, tenía que pasar por el desierto. Porque el desierto, la crisis, los problemas, la escasez, las adversidades, te pondrán quizás el rostro desgastado. Pero por dentro Dios te está equipando. Por dentro Dios te está preparando. Por dentro Dios te está levantando, equipando, preparando y fortaleciéndote. Quiero cerrar con esto, con la vida de Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, verso 3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A mí se me hace un nudo en el corazón cuando yo leo que Moisés era el hombre más manso. Porque cuando lees hacia atrás en el libro de Éxodo, te encuentras con todo lo contrario. En Éxodo 2:11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en unas duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. Mira el mancito que era. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Fíjese, él está haciendo algo correcto, ¿verdad? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ya la gente lo sabe. Porque cuando la gente está en pecado, creen que nadie lo sabe. Pero más adelante, en el capítulo 32, cuando ya Moisés estaba dirigiendo al pueblo en el desierto, llevarlo a la tierra prometida, Moisés había subido a buscar los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro de oro que habían construido y las danzas, los bailes dedicados a esa imagen, ardió. Y Moisés era apellido León. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Te imaginas que Dios fue el que talló esas tablas de los mandamientos y que Moisés tuvo los pantalones de romper
algo que Dios había hecho de forma sobrenatural. Este tipo sí que era iracundo. Yo era un niñito de teta al lado de él. Volvamos al verso de Números. Y aquel varón Moisés más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Diga conmigo, templanza. Si Dios lo hizo con aquel que fue capaz de romper las tablas de los 10 mandamientos, Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer contigo. Diga conmigo, Dios es el Shaddai, el omnipotente, el omnipresente. ¿Cuántos dicen amén?